Santísima Virgen, que nos dé su intercesión, y también a ella la felicitamos, porque también es su mamá. Vamos pues a rezar a la Ave María por todas las mamás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy hablando de... Pues vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Pero hoy vamos a hablar en especial de algo que hay veces surge en el corazón de los hijos de Dios, que hay que erradicar por completo. Nosotros erradicamos los pecados, y sabemos muy bien pues, cuando hay pecado grave, ¿no? Sobre todo los pecados contra la pureza, sabemos que en su mayoría son pecados graves, no todos, no voy a exagerar, pero si muchos pecados contra la castidad, contra la pureza, son graves. Pero muchas veces, en la búsqueda de solo pecados graves o incluso de veniales, se nos van olvidando cosas que pueden existir en nuestro corazón y que no nos dejan ser verdaderamente felices. El objetivo de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, es compartir su divinidad, pero al compartir su divinidad, Dios no solo comparte el ser, su ser como Dios, sino también lo que hace, ¿verdad?, es que comparte su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es ser feliz, es ser amor, es ser paz, es ser alegría, es ser gozo, es ser, bueno, todo lo bueno que nosotros conocemos. Así que cuando Dios comparte su naturaleza, no solo comparte el ser Dios por ser Dios y la vida eterna solamente, sino que también quiere que nosotros seamos felices. Mas, sin embargo, el demonio, muy astuto como siempre, trata de inducir en los hijos de Dios ciertas cosas que aparentemente no son tan malas. Y ojalá, ¿verdad?, que después de la prédica hoy nos analicemos sinceramente ante los ojos de Dios y digamos aquí como que estoy fallando un poquito. Y si no, que digamos como una vez, ¿verdad?, como dijo Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco, cuando fue juzgada por la Inquisición, decía, escuchar la voz de Dios, ¿verdad?, la juzgan, y le preguntan con mala intención, ¿verdad?, le preguntan, bueno, ¿estás en gracia de Dios? Que a nosotros nos puede parecer una pregunta muy fácil, pero realmente cuando estás en un juicio de inquisición, que te tener mucho cuidado de preguntar. A lo mejor te había dicho, sí estoy en gracia de Dios, orgullosas soberbias, y la quemaba. Y si hubiese dicho, no estoy en gracia de Dios, hubiese dicho, pues una vez, hacemos juicio. Y Santa Juana de Arco, iluminada por el Espíritu Santo, contesta con esas palabras que hace eco con la historia, ¿verdad? Dice, si estoy en gracia de Dios, bendito sea Dios, y si no lo estoy, que Dios me conceda su gracia. Ojalá que nosotros pudiéramos decir esas maravillosas palabras de Juana de Arco, ¿verdad? Que cuando estemos delante de Dios, o sea, delante de Dios en la oración, nosotros vamos a decir, Señor, que estoy en tu gracia, gracias por esto. Pero si no lo estoy, concédeme tu gracia entonces. No nos debe asustar el ver nuestra realidad de pecadores. A Dios no le asusta nuestra realidad. A nosotros nos escandaliza muchas veces cómo somos, qué hay en nuestro corazón. Lo más interior de nosotros puede causarnos escándalo. Entonces hoy vamos a analizarnos como hijos de Dios. Existe algo que es muy peligroso a los hijos de Dios, pero que no solamente es peligroso, sino que causa, ¿verdad?, mucho dolor a los hijos de Dios. Es peligroso para el hijo de Dios, causa mucho dolor e impide las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones de Dios son impedidas por esta cosa. Esto se llama, es envidia. La envidia. El envidiar a otros, el
¿Qué es la envidia? No vamos a decir el término como lo dice la Iglesia, ¿verdad? Católica, pero sí vamos a tomar mucho de eso. Ahora, ¿la envidia qué es? A grandes rasgos es sentirse mal porque al otro le va bien, en todos los aspectos de la vida. Y eso a veces nosotros lo podemos experimentar y no nos debe asustar, no, pero sí hay que luchar contra ese sentimiento que no es humano, vamos a decir, sino que proviene del mal. Y hoy vamos a leer en las Sagradas Escrituras cómo la envidia ha hecho muchísimas cosas a través de la historia y que esa envidia ha permanecido, o más bien se ha dado, no desde el principio, ¿verdad? Y que va a continuar hasta el final, y cuánto daño ha hecho a la humanidad. Y lo que nos va a asombrar a nosotros es que la envidia, si bien está en todos los pecadores, pero vamos a ver cómo también la envidia se presenta en personas que luego son escogidas por Dios, son llamadas por Dios, o bien, ya habiendo sido llamadas, bien pueden caer fácilmente. El primero que experimentó la envidia, sabemos que fue el diablo, eso es indiscutible, pero entre los seres humanos, ¿quién fue el primero que experimenta la envidia? Caín. ¿Ah? Caín experimenta la envidia. Y lo vemos claramente en el libro de Génesis, ¿verdad? Pues sí les pido poca paciencia para ir viendo algunas citas bíblicas. Aparte, la envidia es un pecado que no se oculta. La desgraciada, bueno, no, desgraciadamente es bueno, ¿no? Capítulo 4, verso 4 o 3. Dice, y al cabo de tiempo hizo Caín ofrenda a Yahvé de los frutos de la tierra. Caín era labrador, no tiene nada que ver que sea labrador y que es un trabajo maligno, no. Caín era labrador. Al cabo de tiempo hizo Caín ofrenda a Yahvé de los frutos de la tierra, y se la hizo también a Abel de los primogénitos de su ganado, de lo mejor de ellos. Y agradóse Yahvé de Abel y su ofrenda, pero no de Caín y de la suya. Se enfureció Caín y andaba cabizbajo. Y Yahvé le dijo, ¿por qué estás enfurecido? ¿Y por qué andas cabizbajo? No es verdad que si obraras bien, andarías erguido, mientras que si no obras bien, estará el pecado a la puerta como piedra colocada, acechándote ansiosamente, a la que tú debes dominar. César, que él siente apego a ti y tú debes dominarlo. El primer acto de envidia, ¿no?, es el que tuvo Caín de Abel. ¿De qué envidió Caín a Abel? ¿Qué le envidió a Caín? ¿Ah? Ajá, ¿pero qué sería? ¿Qué le envidió? ¿La qué? La bendición de Dios. A Dios se agradó de su ofrenda, pero no de la de él. Entonces, en el corazón de Caín empezó a surgir la envidia. Y dice la Biblia que andaba cabizbajo. ¿Cómo dice la Jerusalén? Es Jerusalén. Bueno, no importa. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Se abatió su rostro.
¿Por qué quedaba triste Caín? Se veía su rostro triste o cabizbajo, como dice acá. La envidia trae en sí mismo eso. Una persona que vemos amargada, deprimida, triste, profunda. A veces es la envidia la que puede estar, ¿verdad?, a la puerta, como le dice, ¿cómo se llama? Dios a Caín. Está como una fiera acechándote. Bueno, ustedes ya conocen esta historia. ¿Qué sucede más adelante? Caín mata. ¿Cómo esta situación, verdad, se da dentro de una familia, entre dos hermanos? Otro ejemplo nosotros tenemos también de envidia. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 9. Pero los patriarcas, por envidia de José, vendieron a este para Egipto. ¿Se acuerdan de la historia de José el soñador? ¿Ah? Acá lo dice bonito, dice la escritura. ¿Quiénes? Los patriarcas. Cuando sean 11, ¿verdad? 12 como José, 11 de ellos que iban a dar lugar al pueblo de Dios, sintieron envidia por su hermanito, uno de los más pequeños. ¿Por qué sintieron envidia del pueblo de José? Primero, por las revelaciones que Dios le había hecho, ¿no? Luego, el papá le regala un bonito traje a su hijo, ¿verdad? Y el hijo, como cualquier joven o cualquier persona, quiere estrenar, se puso su traje, y eso acrecentó la envidia de los hermanos. Que agarraron, lo arrojaron, lo vendieron, y ahí se desencadena una historia que, sin embargo, Dios interviene y va resolviendo todo ese enredo que se dio en el proceso. Entonces, ¿cómo esa envidia pudo realizar todo esto en unas personas que fueron escogidas por Dios de antemano? Los patriarcas no era así, nomás, no fueron elegidos por Dios. Dios sabía que de ahí iban a ser Mesías. De hecho, uno de ellos, que es Judá, ¿verdad?, de esa familia nace Jesús. Y sin embargo, vemos la acción que ellos hicieron en ti. San Pablo, la carta a los Filipenses, ¿verdad?, en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 15, dice, Pablo dice, hay quienes predican a Cristo por espíritu de envidia y competencia. Otros lo hacen con buena intención. Unos por caridad, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Otros por emulación. Predican a Cristo no con santa intención, pensando añadir tribulación a mis tareas. Pero, ¿qué importa? De cualquier manera, sea por pretexto, sea sinceramente, como Cristo sea anunciado, yo me alegro de ello y me alegraré. Pablito creo que está en la cárcel, si no me equivoco, no estoy seguro, pero no está ni ahí. Cuando escribe la carta a los filipenses, dice uno, ¿cómo es posible que envidien a una persona que está en la cárcel? Pues sí, me pidieron. Entonces dice, me he enterado, dice, de que otros predican a Cristo, no por amor al Evangelio, sino por envidia. Pero al fin y al cabo, dice Pablo, ¿qué importa? El caso es que Cristo se ha predicado. Pero ¿cómo también la envidia puede surgir también en la prédica del Evangelio? Por eso el Hijo de Dios no solamente debe contentarse con predicar, hablar de Dios, sino que debe analizar cuál es la intención del corazón. ¿Qué es lo que me mueve realmente a hablar de Dios? Si lo hago por competencia, por envidia o otro, por algo, bueno, Cristo es predicado, y si me alegro y nos alegramos todos. Pero lo curioso de acá es que la persona que nace esto no recibe las bendiciones de Dios. Y no esperemos recibir la bendición de Dios. Las dos cosas también, ¿no? O sea, recibir la bendición de Dios. Entonces, San Pablo se ve en esa situación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27,
27, Mateo 27. Verso 17, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Estando pues reunidos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado el Mesías? Pues sabía que por envidia se lo habían entregado. A la envidia hasta el último momento. ¿Ah? Jesús, entonces, podemos concluir por qué murió: por envidia. Y Pilato lo sabía. Sabía que le habían llevado a Jesús por envidia. No tuvo el valor Pilato de defenderlo y liberarlo. Entonces vemos cómo la envidia, a través de toda la historia sagrada, desde Caín y Abel, o desde el diablo, ¿no?, hasta el final, va a estar presente en la vida del mundo. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, no nos debemos permitir que la envidia entre a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque perdemos las bendiciones de Dios. La envidia crea una barrera para las bendiciones de Dios. Crea algo que impide que esa bendición de Dios llegue a la casa, llegue a tu casa, llegue a tu corazón. Nosotros debemos vernos libres de toda envidia. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que tenemos envidia? Una es cómo nos sentimos ante el éxito de los demás. ¿Cómo? ¿Qué experimentamos cuando el otro le va bien? A lo mejor reconocemos, no pasa nada. No pasa nada. Por eso Dios viene a sanar salud. Viene a sanar nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos? Hay veces la crítica viene por envidia. El criticar a otro, ¿verdad?, viene porque muchas veces hay envidia en nuestro corazón. Criticamos, hermano. Hay veces criticamos. Ojalá se quedara nada más en el café, ¿verdad? O sea, Rodrigo no toma café, no se criticaba a doña Carnita el día de hoy, ¿verdad? Que hoy sea el pan, ¿no?, de la crítica de Carnita. La despedazamos, pero hoy que no, ya está. Pero no, sino que vamos negando, hay veces, lo que nosotros hemos criticado. Entonces, podemos analizar esa situación y no vernos involucrados en este tipo de pecado. Ahora, otro. ¿Cómo justificamos cuando nos va mal a nosotros? ¿Qué decimos cuando nos va mal? Cuando realmente nos equivocamos en algo. ¿Cómo reaccionamos? O cuando le va bien a otro y no a nosotros como pensamos que nos debe. Ah, no, es que el otro es hijo de papi, por eso le fue bien. A mí me fue mal por eso. Entonces, estamos demostrando envidia. Hay envidia en nuestro corazón. Es que me fue mal, es que no sé qué. Sí, claro, el otro tuvo oportunidad de estudiar, yo nunca pude estudiar. Diga quién soy. Eso no debe existir en el corazón del creyente. Han habido grandes personas, mujeres y hombres, que han salido adelante sin ningún grado de estudio. Y hay otros que han fracasado rotundamente con títulos y títulos y títulos y títulos. Títulos no hacen mejor persona a uno. Puede ser más burro a otro, sí, pero hay veces no hacen mejor persona. El título no hace mejor persona. Que puede ayudar a hacerte mejor persona. Sí, es un medio. Puede ayudar. Hay grandes hombres y grandes mujeres que no tuvieron un grado de estudio. Que han hecho también cosas grandes para la humanidad. Pues no hay límites. Gente que dice, es que yo fui concebido en pecado, como dice David, ¿no? Claro. No tuve papá, no tuve papá, no tuve mi mamá fue madre soltera y ese estigma lo tengo en mi vida. O sea, no, por favor. No importa el origen. La nación no quiere. No.
Esas cosas hay que erradicarlas de nuestra vida. No importa de dónde vienes y cómo, qué es lo que has hecho. A Dios no le importa. Yo les voy a comprobar cómo es que Dios es olvidadizo. Dios no tiene memoria. Pero memoria, ¿cómo se llama? La tardía es cuando recuerdas mucho, la otra es memoria remota y inmediata. Entonces, Dios no tiene memoria. Ese es uno de los defectos de Dios. No tiene memoria. Entonces, lo primero que tiene que hacer un hijo de Dios es quitarse toda la envidia. Porque, no porque ofendes a Dios, porque a Dios no lo ofendes con envidia. Dios no se ofende, ay, no es envidioso, ofendió. ¿Por qué se va a ofender? Dios no se escandaliza como nosotros, sino que Dios se compadece, porque ve cuánto podemos sufrir. Y dice Dios, aquí están las bendiciones, hijo mío, te las estoy dando para que seas una mejor persona, para que tengas el éxito que quieres, es más del éxito que quieres. Yo te lo quiero dar. Eso es, oh, Dios mío, nunca voy a tener eso, ¿cierto? Dios dice, hijo, yo soy tu papá y tengo todo el dinero del mundo. Te lo quiero dar, pero tú hagas. La envidia perjudica la vida material. No prosperamos muchas veces por la envidia. Perjudica el alma, los sentimientos. Como dice acá, Caín andaba barajando, estaba molesto. Perjudica también no solo el estado de ánimo, también el conocimiento, el intelecto. Qué bueno es sacar una buena calificación, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿por qué la quiero usar? Y muchas veces nos podemos asombrar, pues para que veas, desgraciado de mi compañero, esta maldita que va a mi salón, ¿verdad? Que yo sí puedo sacar esa 90, o yo 95. No. Por eso fracasan las personas. Se frustran. Como hay gente que incluso quiere tener novio o novia, y de las más guapas y guapos, para restregar en la cara a los demás, mira, ya tengo novia, y es esto y esto. Eso no es para ti. ¿Cuánta gente quiero tener una casota para que todos los demás vean esa mi tía que siempre me como siempre hay una tía que critica, ¿eh? Siempre hay una tía de ropas locas y hay otra que anda criticando siempre todo lo que hace. Para que esa maldita de mi tía vea que yo sí lo pude lograr. Esa envidia bloquea la acción de Dios. Dios dice, ¿quieres una casa? Grandota, con 30 inodoros, para que el diario te sientes en uno. Dios te lo da. Disfrútalo. Si tú lo haces para que lo disfrutes, Dios no tiene ningún problema en darte. No tiene Dios ningún problema. Quiero mucha ropa, ¿para qué? Para disfrutarla. Dios te lo da. ¿Quieres una casa grande? Dios te lo da. Pero si Dios no lo da, muchas veces es problema. Quiero carismas de Dios, Dios te lo da, pero no para que los presumas. Y no envidies al que lo tiene, y al que no lo tiene tampoco lo envidies. Te aseguro que si aquel que Dios le dijo que había puesto, ¿se acuerdan cuando dice una parábola que le dio talentos, monedas, ¿no? Pónganse a trabajar. Aquel que le habían dado más hubiese dicho, oye, viene a trabajar para que le quite al final a ese que tiene solo uno, eso uno es para mí. No hubiese pasado. Él lo puso a trabajar sin esperar que le quitaran al otro ese talentito que tenía, pero el otro grupo no te dio. Y Dios se lo quitó. Entonces, lo que Dios quiere es que seamos felices y que le pidamos a Él lo que necesitamos, e incluso lo que no necesitamos. Algo que quieres por gusto, pídeselo a Dios, es tu Padre. Pero no lo hagas para restregárselo en la cara al otro. Hazlo para ti, para que tú lo disfrutes. Quiero un coche, el mejor. ¿Para qué? Hay gente que lo dice con
con cara sin vergüenza para demostrar a los demás. ¿Qué tienes que demostrar a los demás? Disfruta tu coche. ¿Quieres el coche más lujoso? Dios te lo da. Trabaja, ora y vas a ver que lo tendrás. ¿Para qué? Disfrutes. No hay nada de malo. Lo malo es lo que puede haber en nuestro corazón. Ahora, si nosotros sentimos que podemos tener envidia, yo antes de eso lo analicé, lo pensé también y dije, Dios mío, ¿cómo pueden existir estas cosas en nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón a Dios y pedirle sanación con toda sinceridad. Señor, envidio. Espera el rayo que va a caer, no va a caer, no cae. Dios, como nosotros le decimos, Dios, hace tiempo una persona dijo esto, estaba en oración, ¿no? Entonces decía esta persona, Dios dice, te amo mucho. Entonces que él le pareció escuchar una voz que le dijo, realmente te amo. Y él dice, sí, de verdad me amas, no la Pedrito de la Biblia, sí, me amas. Dice, bueno, no, yo creo que no, pero sí te amo. Y escucha la voz de Dios y le vuelve a preguntar, ¿realmente me amas? Dice esta persona, bueno, y Dios le vuelve a preguntar, ¿me amas? ¿Sabes qué dijo él? Dice que inclinó su cabeza y dijo, esperando que caiga la ira de Dios, dice, no, y dijo, creo que me he dado cuenta, Señor, que no te amas como dices. Realmente no me amas como dices. La verdad, Señor, es que no te amas. Una persona que vivía con Dios y predicaba el Evangelio y todo. Dice en ese momento, dice esta persona, que la ira de Dios iba a caer, pero no sabe qué escuchó, dice, de aplausos de todos los ángeles que dijeron, ha dicho la verdad. Y que en ese momento empezó a sanar y empezó a amar a Dios. Hay veces que ante Dios no somos capaces de descubrir nuestra realidad. No nos asusta. Podemos llegar a la conclusión, la verdad Dios es que a lo mejor no te amo mucho. Aunque yo lo diga, a lo mejor no. O decir, Señor, en mi corazón, si me envidia. Me aseguro que no va a caer en la de Dios, sino al contrario, la gracia de Dios. Entonces, claro, con toda sinceridad y técnica, a lo mejor llega a la conclusión, sí amo a Dios, un poco, pero lo amo, imperfectamente, pero lo amo. Yo no estoy diciendo que reconozcan algo que es falso, sino que la realidad se descubra. Dios empieza a sanar. Pero es decir, entonces, esa es la historia del cristiano. Ahora, a nosotros muchas veces se nos enseñó, y eso también hay que quitarlo de la cabeza de nosotros, ¿verdad? Es que Dios lleva una libreta. ¿Se acuerdan de eso? Porque la Biblia habla de libros, ¿no? Que Dios lleva libros, que no sé qué. Pero Dios aparentemente tiene, creo que, 2 libros grandes, ¿no? Uno donde hace lo bueno, eso es historia de las abuelitas, ¿no? Y uno donde hace lo malo, es nada más para controlar a los nietos, ¿no? Entonces, aquí está hablando de todo lo que está mal. Todo. Esto lo apunta, esto lo apunta, esto lo apunta. Entonces, Dios me de cuántas tomos de los juzgados, ¿verdad? Los expedientes de los juzgados, de 5, 6, tanta cosa que nos va a apuntar. Entonces, pero eso no es cierto, no es así como es. La Biblia nos habla del libro de la vida y todo eso. Dios tiene muy mala memoria. Ciertamente vamos a decir que Dios tiene el libro donde apunta las cosas malas. Pero como Dios tiene tan mala memoria, que cuando nosotros hacemos algo malo y está buscando su lápiz que siempre se le pierde, porque se le olvida dónde lo pone, cuando va a apuntar lo que ha hecho mal, ¿verdad? Ya se lo olvidó. Ya se lo olvidó. Ya no puede apuntar lo que hemos hecho. Eso no lo dice en la Sagrada Escritura, no de esa manera, ¿verdad? Pero
Vamos a abrir el libro del Génesis. Capítulo 18. Esta historia sí está medio rara. Vamos a hablar de nuestra madre en la fe, no la Virgen María. También vamos a hablar de nuestra madre en la fe, como dice San Pablo, ¿verdad? 18:13. Dice. Pero vamos a ver desde el 9. Abraham, el viejito Abraham, que ya tenía casi mucho tiempo, casi 100 años, ¿verdad? No tenía hijos, saben esa historia, ¿verdad? Ya los que han leído el Génesis saben que Abraham estaba poquito, la señora también, y aparte era estéril Sara, así que no tenía hijos. Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Se lo dijo 25 años antes, ¿verdad? Por eso es el padre de la promesa, ¿verdad? 25 años espera esa bendita promesa. Hasta los 24 años más o menos ya tuvo cumplimiento. Después el año siguiente nació Isaac. Dice, en el verso 9 dice, dijéronle, ¿dónde está Sara tu mujer? Le preguntaron a Abraham. En la tienda está, dijo él. Y dijo uno de ellos, a otro año, por este tiempo, volveré sin falta, y ya tendrá un hijo Sara. O cuando el marido está hablando, pero nunca quiere uno escuchar, ¿no? No sé, está bien. Entonces dice, Sara oía detrás de la puerta de la tienda que estaba a espaldas del que hablaba. Era la presencia de Dios. Era ya Abraham y Sara ancianos muy entrados. Esta oración riendo diciendo, cuando ya voy a remocear, ¿cómo le dice la Jerusalén? Léelo, por favor. Ahora que soy pasada, sentiré el placer y además con mi marido ya viejo. O sea, no queremos explicar mucho lo que Sara dijo. Ahora, Sara estaba pensando en que iba a ser con su esposo. ¿No? O sea, ya ha pasado el año y voy a volver a sentir eso. Si yo ya estoy vieja, ya no lo siento. Y mi esposo, peor, ese ya está peor. Va a volver a pasar eso. Se sabe. Y continúa la escritura diciendo, no me reí, no me reí, sí, cuando escuchó esto, asomó la puerta que estaba guardada. No es cierto, no me reí. Y le digo, sí. La gente lo que estaba pensando, así. ¿Cómo intervenir en la hombre? Nosotros habla de las cosas. Entonces, Sara, como que no, pensando cosas muy que Dios iba a dar. Vamos a ir a otra persona.
Vamos a pasar a Hebreos 11, 11. Dice, ya, 11. Por la fe, la misma saga recibe vigor, principio de una descendencia. Y eso fue allá la noticia, por cuanto creyó que era fiel el que se lo había prometido. ¿Cómo está? O el que escribió el libro de los Hebreos, que escribió, inspirado por Dios, Dios no sabía lo que había pasado. Si Dios nos sana, para Dios es nuestro, para nosotros Dios es ¿qué? Nuestro sanador. ¿Qué es mi sanador? Es que Dios me sanó. Si Dios me libera, Dios es mi liberador. Si Dios hace algo en mi vida, eso es. Pero Dios no solo es eso. Dios es Dios. Y tenemos que dejar que Él obre como Dios es en nuestra vida.
Dios está buscando en estos tiempos no personas que conozcan las escrituras solamente, que las lean y que las estudien, sino personas de fe que sean capaces de confiar en Dios, de poner su confianza total en Él y de hacer en su nombre todas las maravillas que Él ha dispuesto. En el Evangelio de Mateo, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 17, ¿verdad? Dice, 6 días después, verso 1, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto. Agarró Jesús, invitó a estos tres, ¿verdad? A Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a un monte alto. Y se transfiguró ante ellos. Brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se le aparecieron entonces Moisés y Elías hablando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Pedrito, si quieres, le salió la amabilidad a Pedro, si quieres, haré aquí 3 tiendas, ni estos no lo van a ver, yo lo voy a hacer. 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para ella. Nosotros nos hemos visto. Aún estaba él hablando cuando lo subió una nube resplandeciente y salió de la nube una voz que decía, este es mi amado, en quien tengo mi complacencia, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron sobre su rostro, sobrecogidos de gran temor. Jesús se acercó y tocándolos dijo, levantaos, no temáis. Alzando ellos los ojos, no vieron a nadie sino solo a Jesús. Al bajar del monte les mandó Jesús diciendo, no deis a conocer a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Pedro hizo lo que siempre, ¿cómo se llama? Ante la transfiguración de Dios, ¿verdad? Pedro siempre mete la mano. Lo que Pedro nunca debe hacer, ¿qué es? Hablar. En toda la historia de los evangelios, Pedro siempre es el que mete la pata cada vez que habla. No conocen la mentira que hay gente que siempre es que calladito te ves más bonito. Pero siempre. ¿Y esta vez cómo puede ser? Llega, ve a Jesús, que la transfiguración tiene una profundidad. ¿Verdad? Los eventos que van sucediendo en la transfiguración llevan un orden especial y nos enseñan mucho que no vamos a analizar hoy. Pero si vamos a analizar el punto donde dice cómo es que Jesús se transfigura. Jesús nunca lo habían visto así. Los apóstoles lo habían visto, comían con él, trataban con él, jugaban a lo mejor con él, pescaban con él, hacían muchas cosas con él, pero nunca habían descubierto quién era realmente Jesús. Y esa vez Jesús los invita a un monte alto, muy alto, ¿verdad? Y les muestra un poco su gloria, un poquito. Pero dice la Escritura hermosamente, dice, y se transfiguró ante ellos, brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. ¿Quién sabe qué vieron ellos realmente? ¿No? Pero no solamente termina la historia en eso. No solo Jesús se transfigura, sino que aparecen 2 personajes. ¿Quiénes? Elías, el príncipe de los profetas, y Moisés, el patriarca por excelencia. Aparecen.
¿Y qué pasa? Pedro, tomando, ¿cómo se le ocurre a Pedro? O sea, ¿en qué cabeza cabe que estás viendo a Jesús? Se aparecen dos personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Moisés y Elías, que Moisés desde el Deuteronomio desapareció, y Elías que todavía no raptado extraterrestre, llevó Dios en su carro de fuego. Pedro todavía está viendo a Jesús resplandeciente, a estos dos grandes hombres. Toma la palabra, ¿no? Tomando la palabra, Pedro dice, y dice una barbaridad, qué bien estamos aquí. Vamos a hacer 3 casitas. Quiere involucrarse en pobre, ¿verdad? Decía, bueno, pues aquí me toque algo, ¿no? Entonces, esos arrebatan el reino. Pues la verdad, arrebató fue el primer papa. Pues me llamaba papa, pero el primero, porque no sabía ni papa de lo que hacía él. Y no, bueno, tú la llamarás papa, listo. Tú llamas piedra, Pedro. Hermano, Jesús le dijo, ya no te llamarás Pedro, te llamarás piedra. Y todos dicen, ese era por de la iglesia. Le digo que es piedra porque no le entraba nada. Entonces de roca le dijeron, que pase, una piedra grandota. Para eso servía nada más, para que esa columna de la iglesia lo sirvió. Entonces, Pedro hizo lo que nunca debe hacer y mente habló. Pero que ahí sí Dios intervino, ¿eh? De esa parte, aunque parece que no, pero a mí me impacta, dice, tomando Pedro la palabra, dijo, para Pedrito, ¿no? Y dice el verso 5, aún estaba él hablando, cuando nos cubrió una nube resplandeciente y salió de la nube una voz que decía, ¿saben qué hizo Dios? Ya Pedro, basta. Si termina lo que vas a decir, voy a tener que exterminarte. Entonces el Padre Dios interrumpe a Pedro. O sea, el Padre, ¿qué es lo que más iba a decir? Algún día yo le preguntaré a Pedrito en el cielo, ¿qué más ibas a decir, Pedro? Pero Dios dijo, no, Pedro, acá se acabó tu 20. Ya dijiste barbaridades, no sabes lo que estás diciendo, está cayendo el rayo, así que Dios lo interrumpió. Estaba aún hablando él cuando Dios habló. No te dio ¿verdad? Esto que está diciendo. No terminó de hablar. ¿Qué más es el ¿Quién sabe, verdad? Capaz de decir, después que terminemos esas 3 capas, pues nos construimos también nosotros 3. Así tú te quedas conmigo, se queda Santiago con Elías y Andrés con ¿cómo se llama? Vive con Moisés. Así vivimos felices acá en el monte. ¿Quién sabe? Pero Dios dijo, antes de que digas una barbaridad, antes de que digas una herejía, mejor te interrumpo y digo para qué edades. Dios habla y dice, pero cuando ve la voz, se da cuenta, Pedro no se había dado cuenta, todavía estaba, no sé qué le pasaba a Pedro, pero dice la Escritura ya, al oírla los discípulos cayeron sobre su rostro, sobrecogidos de gran temor. O sea, se dieron cuenta realmente de lo que estaban en el cielo, comprendieron qué era lo que estaba pasando, seguramente dijeron, este es Dios. O sea, ese con el que comemos todos los días, con aquel que nos regaña a lo mejor, con el que jugamos la pelota, con el que vemos televisión, con el que comemos pizza los domingos, con el que vamos al béisbol, es Dios. Lo comprendieron en un momento. No se daban cuenta. Veían a Jesús, tan Jesús, que no se daban cuenta que estaban conviviendo con Dios. Se transfigura el Señor, aparece Moisés y Elías, y aún así Pedro tenía respeto por quien estaba allá. Ya les quería hacer 3 casas y nos quedamos aquí, porque qué bien se está aquí. Y el Padre entonces dice, basta Pedro, ya no digas más, ya basta, ahí está viniendo el ángel exterminador y te van a cortar tu cabeza, y Dios interviene. Yo digo que ese es un acto misericordioso de Dios. Ahí estamos buscando, ¿verdad? ¿Dónde Dios ha hecho un acto más? Yo digo que el acto que hizo acá fue el más misericordioso. Antes de que termine la barbaridad que vas a decir, hablo yo. Y por eso es que fue Papa Pedro el primer Papa. Si no hubiera sido Andrés o Santiago, ¿quién sabe? Y el primer Papa. Entonces,
Dios interviene. Pedro se da cuenta quién es Jesús. A lo mejor cuando bajó y vio a los demás apóstoles, habrá dicho en su corazón: pobres luces. ¿No? Yo he visto lo que ustedes no han visto. Mientras los apóstoles preocupados, ¿no? Por uno sentarse a la derecha, otro a la izquierda, pero qué rápido se le olvidó a Pedro. En la realidad humana. Y al rato vuelve a abrir la boca a Pedro, vuelve a cometer hasta el final. Cuando Jesús está hablando de la pasión, que dice Pedro: aunque todos te nieguen, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a estar ya contigo. Y dice que ay, Pedro, antes de que el gallo cante, tú 3 veces, no una, 3 me habrás negado. Por eso Pedro tuvo un trauma. Cada vez que su esposa le dice: ven a comer, Pedro, ¿qué vamos a comer? Gallo, ¿cómo se llama? De caldo. Traumaba a Pedro. No puede comer gallo. No podía comer gallo, gallina, nada que tuviera plumas. Le recordaba el momento tan trágico de lo que había hecho. Ya luego viene la sanación interior, Jesús lo sana. Claro, ya es otra historia. ¿Cuántas veces nosotros no solo nos parecemos a Sara, nos parecemos a Pedro, ¿verdad? Sara, que ante una promesa de Dios, ¿ya cuándo se va a cumplir? No se va a cumplir. Es falso profeta, es que no sucede esto, es que no sucede lo otro. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Tenemos un montón de cosas, pero no somos capaces de reconocer que a veces somos nosotros. O como Pedro, nuestras oraciones decimos canta para altar, y sin embargo Dios pacientemente dice: la oración, hijo mío, lo más importante no es que me digas cosas, escucha lo que Dios te quiere decir. Eso es lo que hizo Dios acá. Esto, hermanos, es un ejemplo de oración. Esto es un ejemplo de oración. No le gusta lo digas a una persona, no, pues no habla de la oración. Pues claro, que no habla. Pero ve cómo se salva a alguien en medio de la oración. Pedro estaba orando, ¿no? ¿A quién le dijo eso? Jesús, Señor, que tiene los certificados. Vamos a hacer 3 años. Y en San Dios interviene en la oración. Es más importante lo que yo voy a decir. ¿Cuántas veces nos comportamos así? ¿Cuántas veces después de haber experimentado el amor de Dios, volvemos a las andadas? Nos olvida. Diosito, amado, Salvador Jesucristo, pero el cristiano sales, pasa la chamacona, te chorrea la mano. Y viceversa, porque también he visto otros casos, ¿no? Pasa ese chamacón, la baba de los muchachos. ¿Están casados? ¿Cómo se nos olvidan las cosas, verdad? Y les digo: ¿por qué ves? Ah, pues, para eso es la belleza, para ver, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos porque se nos olvida? Sin embargo, Dios no ve lo malo que hacemos. Dios ve lo bueno que no hacemos. Dios ve lo bueno que no hacemos. Dice Dios: la verdad es que como la humanidad no tiene remedio en este aspecto, basta de la fe. Basta de la fe. Y como la fe es un regalo mío, dice Dios, te lo doy, ¿verdad? Y todos comemos. No solucionó de una manera tan fácil. Entonces, Dios nos invita a eso. No veas lo de los demás, no te preocupes por los demás en el buen sentido de la palabra. Preocúpate y ocúpate de ti, que suficiente tenemos con ver lo que nosotros hacemos y ser mejores. Hay una parte de la Escritura, perdón, que ustedes la conocen muchísimo y un poco más. A ver. Dice en Éxodo 3:6. Este es un pasaje de la Escritura que les aseguro que lo han escuchado, aunque sea 1 millón de veces.
Dice el verso 6. Vamos a leerlo juntos. Dice. Y añadió, vamos a decir todos, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En Mateo 22, (32) dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿No lo dice igual? ¿Por qué dice Dios eso? Otra pregunta. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice eso Dios? A ver, los estudiosos de las Escrituras. ¿Por qué dice Dios eso? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? ¿Con qué intención lo hace? Ellos van a ver cosas. Bueno, creo que porque ellos lograron grandes cosas cuando todo iba en contra de... O sea, se hicieron grandes actos de fe en la vida de estas personas. Cuando Dios se presentaba decía, yo soy, de hecho a Moisés le dice, yo soy Dios de tus padres, soy Yahvé, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sobre todo en el Antiguo Testamento, como dice, a ver, yo tengo a Jerusalén en Éxodo, lo que acaban de leer. Éxodo 3:6. No, léelo, por favor. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el Dios dice, ¿por qué lo dice Dios? A ver, que lo piensen un ratito. ¿Por qué dice Dios eso? Porque a lo mejor el Señor nos está diciendo, ellos no creían que era Dios, pero Abraham, Isaac y Jacob sí habían creído que era Dios. En el Éxodo capítulo 3, verso 14 dice, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. El nombre de Dios es el Yahvé. Así responderás a los hijos de Israel, yo soy el que manda a vosotros. Y prosiguió, esto dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me manda a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta a Dios usar? Mucha gente hace, cuando hace oración, sobre todo así para pedir venganza por sus enemigos, dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque conjuros que están haciendo. Entonces, ¿por qué? Lo ponemos en nuestras oraciones y es válido hacerlo. Se invoca a Dios de esa manera. Pero esto está incompleto. No solo está incompleto, sino ¿por qué lo pone Dios? ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué se presenta él así? Sobre todo en Moisés dice, yo soy Yahvé, yo soy el que soy. Yahvé quiere decir eso. No solo quiere decir yo soy el que soy. Son 4, se llama las 4 letras hebreas, que es la Y, la H, la W y la H. Ese es el nombre de Dios. H, Y, W, las letras hebreas no tienen vocales.
Así que es impronunciable el nombre de Dios. ¿Sí? O sea, no se pronuncia. ¿Cómo es que nosotros le decimos Yahvé? Porque el nombre de Dios, los hebreos lo pronunciaba el sumo sacerdote una vez al año, en fin, si no, moría. Entonces, el nombre de Dios se escribe así. Estas 4 letras se conocen como tetragramatón. ¿Saben de dónde viene, no? Letras. Tetragramatón son las 4 letras del nombre de Dios. Entonces, el nombre de Dios se dejó de pronunciar porque era el nombre sagrado. Imagínense, solo una persona lo podía pronunciar una vez al año. Si aquí pronunciamos Yeshua en una canción y al rato ya se te olvidó, ¿cómo se escuchó? Me acuerdo de la tabalita, pero no recuerdo esa palabra que decía. Se nos olvida. Imagínate que solo lo escucharas una vez al año con una sola persona, se dejó de pronunciar. El nombre de Dios era sumamente sagrado. Entonces se utilizaba el Adonai para nombrar a Dios, que quiere decir Señor o Rey. ¿Sí? Entonces los samaritanos, como se pelearon con los judíos, siempre había un problema el pueblo de Dios y todo, ¿no? Todavía siempre hay unos así medio rebeldes. Entonces agarraron, dice, bueno, pues como no nos acordamos cómo se pronuncia muy bien el nombre de Dios, bueno, entonces agarraron las vocales de Adonai y se la pusieron a las consonantes, o sea, al tetragramatón. Entonces le pusieron aquí la A, la O, la A y la I. Entonces empezaron a pronunciarlo Yahweh. Y de ahí se empezó a pronunciar el nombre de Dios. El nombre de Dios, vamos a decir lo más correcto posible, se pronuncia Yahweh. Y ahí es donde viene. Entonces se empieza a pronunciar de una u otra manera el nombre de Dios. Entonces, Yahweh. Los protestantes les gustó más el Adonai Jehová, lo empezaron a decir también. Realmente es indistinto. Muchos dicen que eso también proviene de los protestantes, por eso empiezan a decir. Realmente es una historia muy larga. Lo importante, ¿verdad?, es que nosotros sabemos que el nombre de Dios, lo más cercano que podemos saber es Yahvé o Yahweh. En algunas Biblias van a ver la traducción Yahweh, Yahweh, Yahvé. Nada más esto es para que sepamos de dónde viene el nombre de Dios. El nombre de Dios se dejó de pronunciar. La Biblia de Jerusalén, como la Biblia de Nacacolunga, vamos a ver muchas expresiones del nombre de Dios. Dice Elohim, Sadaí, ¿no? Elohim, son los nombres que se le títulos que no son nombres propios que se le dieron a Dios. Dios utiliza el tetragramatón. Cuando Dios habla a Moisés, le dice yo soy, ¿quién sabe cómo te pronuncia? O sea, es impronunciable ese nombre. Solo son las 4. ¿Qué quiere decir? Se traduce como yo soy el que soy. Realmente lo que quiere decir, soy el que existe en sí mismo y no necesito de nada ni de nadie para existir. Por eso quiere decir, yo soy el que soy. No hay nada ni nadie por encima de mí. Yo existo porque soy Dios. Entonces, es nada más para que tengamos y de dónde viene el nombre de Dios, ¿no? Pero, ahora la pregunta es, ya lo pensaron, ¿por qué dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y empieza diciendo, yo soy Yahvé. Yo soy el que soy, pero soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha querido? ¿Por qué lo dice así? Porque son los primeros que creyeron en él. Y Caín, y Abel y Adán. ¿Por qué no dice yo soy el Dios de Adán? ¿Por qué no hicieron ¿por qué no pusieron al viejito Moisés acá? Era chévere de Moisés, ¿no? Él era su amigo, dice la Biblia. Yo no dije yo soy el Dios de Moisés.
Bueno, aunque tampoco es otra historia, ¿no? No se pierdan en eso. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere enseñar Dios con esa sola frase? ¿Por qué le dice a Moisés, no me acuerdo cómo lo dijeron a él, pero por qué le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Por la genealogía de Jesús. Muy sencillo. ¿Qué más? ¿Qué problema? Muy sencillo, hermanos. Dios es amor. Dice la Biblia, le voy a decir por qué. Dice Dios, yo soy el que soy. ¿Qué está diciendo allá? Yo soy el único Dios, pero soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces hay tres dioses. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? ¿Saben qué decía Dios acá? Moisés, yo soy el Dios único, pero le doy trato especial a cada persona. Por eso no solo quiero decir yo soy el Dios de tus padres, sino que yo soy el Dios de Abraham, porque a él lo traté de manera especial. Yo soy el Dios de Isaac, porque a él lo traté como es Isaac. Yo soy el Dios de Jacob, porque Jacob para mí es Jacob. Y él no está completa esta frase. También debemos decir, ¿verdad? Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Gabriel. Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Jaro. Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Sandra. Dios está diciendo, yo soy uno, pero tú eres uno para mí. ¿No me entendieron? Por eso Dios no quiso decir, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No hay discusión. Y así como yo soy un Dios único, tú me puedes llamar a mí, dice Dios, mi Dios. Por eso el que me oiga mi Dios no es incorrecto, porque Dios atribuye ese título. Yo soy el que soy, pero soy Dios de Abraham. ¿Qué es de? ¿Qué quiere decir eso? Pertenencia, ¿no? Propiedad. Yo soy de Abraham, pero también soy de Isaac, también soy de Jacob. Pero claro, o sea, Dios no iba a decir, a ver, soy Dios de Abel, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Saúl, de los que no, era muy larga. Entonces Dios por eso dijo tres. ¿Por qué? Porque a lo mejor se les vino a la mente en ese momento, o sea, no sé, no vamos a hablar, ay, no, porque Dios tiene que ser referido. No, en este caso yo digo que Dios, como se le olvidaba todo, voy a recordar, a ver, Abraham, Isaac y Jacob. Es preferible, esa es otra clase. Pero ahorita lo importante es esto. Entonces dice Dios acá, es algo muy importante para la vida cristiana. Yo soy Dios, único. Pero tú, para mí, eres único. Así que con toda confianza, tú puedes decir, tú eres mi Dios. Aguanta la maravilla. Esa frase. Así cuando digas eso, no digas Dios de Abraham, como si cuando tú digas eso, como si un poder especial saliera por la intercesión de Abraham, de Isaac. No. Tienes que completar la frase. Tú que eres Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que eres mi Dios, te pido tal cosa. Es la grandeza de Dios. Por eso Dios quería por eso Dios no dice las cosas porque sí. Dios quería decir eso. Yo soy único, pero tú eres único para mí. Es más, ¿saben qué quiere decir Dios en esa frase? Dios quería decir, ¿verdad? A ti solamente te escucho, tú solamente existes para mí. Yo no sé cómo lo hacen, porque Él es Dios, nosotros no podemos hacer eso. Pero Él sí. O sea, la existencia de Dios es única. Tú puedes decir con toda confianza, tú eres Dios.
Lo puedes hacer perfectamente y no caes en ninguna herejía y no pasa nada porque así hizo Dios que fuera. Ahora, eso lo entendió Pedrito hasta después de la transfiguración. Después que sucedió, dijo, oh, tuvo un toque de la gracia de Dios. Por eso Pedro, aunque dijo locuras, pero dijo una media verdad. Hagamos 3 chozas. A lo mejor donde se equivocó. Debió haber dicho, hagamos una choza para ti y para mí. Moisés tenía que se vaya al cielo otra vez. Tú y yo nos quedamos acá. A lo mejor Jesús le hubiese dicho, has dicho verdad, Pedro, nos quedamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No necesitas el apoyo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios tuvo una relación personalísima. Podemos aprender mucho de Abraham, las cosas buenas, porque también hizo barbaridades. Podemos aprender mucho de Isaac, también hizo barbaridades, dejémoslos en paz. Podemos aprender mucho de Jacob, también, junto con la abuela de su mamá, barbaridades siempre. ¿Cierto? Cambiaron la historia, por el Dios, después te dicta todos los mandamientos. La historia. Pero ya estaba, creo yo, ya de la primogenitura, Dios que se tocó la pared. Lo cambió un poco. Lo cambió. Por un plato de lentejas y la alcahueta de Rebeca, ¿no? Se cambió la historia, cambiaron los primogénitos, Dios vio qué hizo, resolvió la situación. Cómo Dios puede cambiar las cosas. Y la persona sigue siendo su niño amado. Entonces, Dios cuando dice eso, hermano, nosotros nos debemos sentir privilegiados. Lo que Dios te está diciendo, y nosotros a veces como que se nos embota el cerebro como a Pedro, porque eso, ¿verdad? Pero decía que embotado el cerebro, dice el Evangelio. Que decía que embotaba la mente de la Biblia, de los apóstoles. Nos pasa a nosotros. Nosotros vemos la Escritura y la interpretamos al revés. Dios nos está diciendo algo y nosotros lo vemos y lo entendemos al revés. Como esa frase. Yo cuántas veces he escuchado esas oraciones, ¿verdad? Gente que está creyendo se entra, invocando a Dios, piensa que por esa invocación, Dios poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, derriba esto, manda, tira, no sé. Conjuro de cuando lo que Dios no quiso decir, cuando invoques esto vas a ganar poder, no. No, lo que Dios estaba diciendo, hijo mío, con estos 3, tuve una relación personal y fue muy buena. Pero yo quiero tener una relación contigo, muy especial. Eso es lo que quiero hacer, para que tú puedas llamarme mi Dios. De hecho, no me acuerdo ahorita, pero creo que el libro del profeta decía, ¿verdad? Desde el Levítico creo que estaba. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. No dice ustedes, tú serás. ¿Qué entonces tenemos que envidiar a los demás? La pregunta es, ¿qué? Una casa. Un coche. Novio. Novia. Es muy fácil. Pero si empezamos luego con nuestra letanía de impedimentos, entonces no lo recibimos. O si queremos las cosas, ni siquiera para despilfarrar, si no las queremos para respetar la cara. Hay gente que no solamente quiere algo que le vaya bien a él, sino quiere que le vaya mal al otro. Entonces, ¿qué tienes que envidiar? Deja. Tienes todo lo que necesitas, hoy lo dice la Escritura. Yo soy tu Dios. Ahí está la rebelión de las mujeres, ¿no? Ya no les gusta que le digan de, ¿no? Ya no soy de nadie, ¿no? De antes decía, ¿no? Fulanita de tal, de Capuleto, ¿verdad?
no estoy hablando de Shakespeare, ¿no? Entonces, soy fulanita de tal, se le quitó el de, porque no hay propiedad. Incluso, si yo a la antigua, digo, Dios, a mí no me importa que tú me llames de. Yo sí soy tu propiedad. ¿Sí? Qué grande es. Eso es lo que decía Dios. Tú sí me puedes llamar de. Dios de Gabriel, Dios de Guadalupe, Dios de Carolina, Dios de Miguel, Dios de... Hay muchos dioses, no solo uno. La grandeza de Dios. Pues cuando leamos esta parte de la Escritura, cada vez que leas, cuando veas esa parte que dice Dios de Abraham, de Isaac, inclúyete ahí. Lo que pasa que los profetas al escribir, ¿verdad?, les giraron el rollo y no dejaron el espacio que Dios les había dicho. Dios les dijo, deja un espacio acá. El profeta no lo entendió y no dejó el espacio, dejó que vea una línea en blanco. No lo dejó, y así se escribió todo lo demás. Hay una parte de ortografía, no se escribió esa parte. Dios dijo que dejen una cadena. Nunca sintamos sentido. Agradezcamos a Dios por todo lo que nos ha dado, por lo que somos, por lo que queremos ser. Como comercial. Bueno, lo que somos, ¿verdad? Démosle gracias a Dios por eso. Bien dice la Escritura y dice Dios, yo soy el que soy. Y Pablito dice, pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. No eres el que todo lo puede, pero si eres por su gracia, algo. Y muy importante. No sé si importas para los demás, pero para Él sí. Y tanto es así que le gusta que le llames. Si oráramos de esa manera, abunda. Ahora es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y mi Dios. Las cosas cambiarían. Empezaríamos a tener una relación personal con Él. Ya la transfiguración ya no vamos a ver. ¿Alguna pregunta, hermanos? Jesús fue más atrevido, ¿verdad? Jesús le dice, ¿verdad?, a Dios papá, nos enseña a llamarle papá. Que también habla de una relación más íntima con Él. No deja de ser Dios, nuestro papá, para que nosotros aprendamos a descubrirlo de esa manera. Desterremos todo eso de nuestro corazón. Críticas, chismes, envidia, sé feliz. Vive tranquilo, en paz. No tienes nada que envidiar a los demás. Tienes a alguien que es único para ti, Dios. Si no tienes algo, dice el libro de Santiago, porque no tienes. Pero sí pido, y desmadran, te la digo. Miremos, como vimos, a Sara en el Antiguo Testamento, escuchando detrás de la puerta. Imagínate nuestra madre en la fe, escuchando detrás de la puerta. Somos hijos de la promesa, dice la Biblia. Y de Sara, imagínate, ejemplo de Dios. Y en la cara de Dios le dice, no, te lo he dicho, yo no me he reído. Sí, me he reído. Pedrito, para Moisés, hijo de la suya. David tenía que hablar de él, ¿verdad? Rahab, pues ahí es de plano y meterlo, ¿no? Claro. Sin embargo, Dios cumplió su promesa. Muy sencillo. Hoy, antes de dormir, háganlo. Antes de dormir, cuando buscan una parte, si no te da flojera, ya te acostaste, ya está. No importa. Recuerda la frase. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y mío. ¿O pones hasta tu nombre para que se vea bonito, verdad? Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Mauricio. Se equivoca. Un día te va a quedar la sorpresa, ¿eh? Aparece Dios. Hagámoslo. Cuando estés en miedo, cuando tengas un problema, cuando estés en enfermedad, cuando algo, con alegría, cuando estés en un momento, acuérdate de eso. Es una oración.
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y mi Dios. Verás que las cosas serán diferentes. Bien, pues le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y nos despedimos también de mis hermanos que nos ven, ¿verdad? También puedan hacer su oración. Y antes de retirarnos, pues vamos a, ahora sí a que